vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y lo vamos a hacer en el libro de los Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Entonces, vamos a leer los versos del 19 al 24. Hechos, capítulo 11, versos del 19 al 24. Ya lo encontró, le voy a pedir que me siga con su vista. Hechos 11, del 19 al 24. Dice así la palabra de Dios. Hechos 11, 19. A ver, esperamos a que lo encuentren. Amén, hermanos, ¿ya? Ok. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que lo que vamos a compartir sea de gran bendición, que nuestras vidas sigan, Señor, siendo nutridas con tu palabra, con las palabras de fe, con la buena doctrina, y que la presencia de tu Espíritu, Señor, nos llene, así como la vida de Bernabé, seamos llenos de fe, de bondad y de tu Espíritu Santo. Oramos, Padre, también rogando la limpieza y el perdón de nuestros pecados, que tengamos un corazón limpio delante de tus ojos, y que la sangre de Cristo, Señor, que tiene poder, nos limpie de todo pecado y de toda maldad, y podamos recibir tu palabra con mansedumbre, con fe, y con un corazón dispuesto para querer tu palabra y para obedecerla. Bendícenos en el nombre de Jesús, te lo suplicamos. Amén, Señor. Bueno, mis hermanos, el título de este mensaje es Discípulos al 100. Discípulos al 100. Ahora, ¿qué significa esto de discípulos al 100? Bueno, un discípulo al 100 significa sencillamente ser un seguidor fiel y dedicado al Señor Jesucristo. Eso es, un discípulo al 100, aquel que está entregado, rendido al 100% a Cristo. Un discípulo al 100, aquel que es un fiel seguidor dedicado a Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver, mis hermanos, en la vida de este varón de Dios. Bueno, déjeme decirle, ¿quién es este discípulo al 100? Hay muchos, pero nos vamos a fijar en uno. ¿Quién será este discípulo al 100? Bernabé. Así es. Hoy vamos a enfocarnos en la vida de este discípulo tan especial que nos presenta un modelo, mis hermanos, de lo que debiese de ser cada creyente en este siglo XXI. Y les comento algo, por lo que viene el próximo año, vienen muchos retos, muchos desafíos, y no quiero ser pesimista ni nada por el estilo. Estamos entrando en una transición a nivel mundial. Dios está hablando, Dios está preparando a su pueblo, y la manera en que vamos a salir victoriosos, mis hermanos, no hay de otra sino siendo discípulos al 100. El discipulado a medias, el discípulo tibio, el discípulo mediocre no va a poder soportar lo que viene. Ahora, Dios ha prometido fortalecernos, darnos victoria, por supuesto, pero tenemos que ser discípulos al 100, mis hermanos. El tiempo de jugar a la iglesita, al cristianito, al cristianismo tibio y todo eso, se acabó. Ahora tenemos que tomar una postura de Señor, o me consagro a ti o voy a estar con el mundo. Ya esa vida a medias no va a caber, mis hermanos. Y tenemos que ya entender los tiempos, que Cristo viene y Él quiere encontrar una iglesia preparada, santa, sin mancha, sin arruga, pero se requiere entonces de discípulos al 100. Y aquí tenemos a un hombre que es de gran inspiración, este hombre llamado Bernabé. Ahora, según lo que acabamos de leer, me adelanté un poquito porque voy a dar en primer lugar, vamos a ver 5 características de un discípulo al 100. La número 1, me adelanto porque aquí está la clave. O sea, ¿cómo un creyente va a poder vivir como un discípulo al 100? La clave está aquí en el versículo estamos en Hechos 11, en el versículo 20,
4. Dice que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Ajá. Y una gran multitud fue agregada al Señor. La clave para ser un discípulo al 100, número 1, es vivir llenos del Espíritu Santo. Ahí está. ¿Por qué? Porque los retos que se nos van a presentar, mis hermanos, de todo tipo, y sobre todo, por ejemplo, de tipo moral, estamos teniendo una caída libre en el mundo en cuanto al pecado, pero así, en picada, derecho, en todos los aspectos. Y el ataque obviamente pues va en primer lugar contra el pueblo de Dios, ¿verdad? Para desviarnos, para desanimarnos, para que nos involucremos también en las cosas del mundo y en la maldad. Entonces el creyente tiene que vivir lleno del Espíritu Santo de Dios, solamente bajo su poder, que es un poder sobrenatural, que Dios ha puesto al alcance de cada creyente. El Espíritu Santo vive en nosotros las 24 horas del día y Él está obviamente más que dispuesto para guiarnos a toda verdad, para fortalecernos, para instruirnos y para animarnos. Entonces, Bernabé era un discípulo al 100 porque era lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Es sencillo, hermano, no compliquemos esta cuestión. Ser lleno del Espíritu Santo significa ser guiado y controlado por el poder sobrenatural del Espíritu de Dios. Guiado a la verdad y controlado, porque el carácter necesita ser controlado para hacer la voluntad de Dios. Entonces, aquí está esta clave. El Espíritu Santo nos guía siempre a toda verdad. Nunca nos desviará de la verdad de la Escritura. Y en segundo lugar, Él nos da la capacidad, nos controla para tener dominio propio. Por cierto, de lo que voy a hablar un poco el próximo miércoles. Ese dominio propio de poder decir no al pecado, no a la carne, no al yo, no a las tentaciones, pero sí a la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. El Espíritu Santo entonces está para guiarnos y para ayudarnos a andar, a caminar en comunión con Cristo, depender de su poder. Significa también ser llenos de la palabra de Dios, porque cuando usted es lleno del Espíritu Santo, y cuando comparamos la Biblia, dice que cuando uno es lleno de la palabra de Cristo, cuando la palabra de Cristo abunda en nosotros, hay los mismos efectos, los mismos resultados. Entonces, soy lleno del Espíritu Santo cuando también estoy siendo llenado con la palabra del Señor. Todos los días nos estamos alimentando de tal manera que la palabra de Cristo abunde en abundancia, como vamos a ver más adelante. Bernabé, un discípulo al 100, era lleno de bondad. Bueno, dice Hechos 11:24. Porque hubo gran bendición después de que él fue a ver ese grupo de creyentes, porque les habló la palabra y porque él vivía bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, un creyente tiene que ser lleno de bondad. Dice el Señor Jesús que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, tendrán un resfriado. O sea, dejarán de ser bondadosos, dejarán de tener amor por la misma situación mundial. De ahora es de que protégete y cuídate tú y lo demás, no importa. Cuidado, esa es la mentalidad hoy. No, mis hermanos, aún a pesar de lo que estamos atravesando, el creyente no puede ser una persona buena, no puede dejar de ser una persona buena. Tiene que llenarse de la bondad de Cristo. Gente buena. Y máximo que ahorita la gente está buscando, ¿verdad? Algo a lo cual asirse, algo que le dé una esperanza. Y aquí es donde nosotros los creyentes tenemos que entrar en acción. Llenos de bondad, llenos del Espíritu y llenos de fe. Fe. Ahora, ¿qué es ser lleno de fe? Es sencillamente confiar en Dios. Ahora, usted se pregunta, ¿cómo le hago para confiar en Dios? Bueno, crea en los atributos de Dios. Número 1, crea que Dios es soberano, que Él está en control de todas las cosas. Y escuche bien, a Dios no le tomó por sorpresa esta pandemia. Él ya sabía que iba a suceder todo esto. Entonces, Él sigue siendo soberano. Él sigue estando en control de todo, mis hermanos, para que no estemos con el nervio y con el estrés y con la preocupación. A ver, tranquilos. Nuestras vidas están en las manos del Creador del universo. Él es soberano, Él ha prometido guardar a su pueblo. Confiamos en Dios cuando creemos que Él es un Dios de amor. Sí, aunque no entendamos por qué el dolor, el sufrimiento, Él sigue siendo un Dios bueno y un Dios de amor. Confiemos en Dios, en su amor. Como Padre Celestial, busca lo mejor para sus hijos. Y aunque a veces no entendamos algunas pruebas o tribulaciones que son parte de esta vida, debemos decir
seguir confiando en su amor. Debemos de confiar en que Dios es un Dios sabio, en que Él sabe lo que está haciendo. Dios nunca dirá, me equivoqué, voy a cambiar de plan. No, mis hermanos. Él ya sabía que cuando creó al hombre y cuando creó a Lucifer, como ángel de luz, primeramente, como querubín, no como diablo. Ajá. Cuando Él creó al querubín, lleno de sabiduría y de perfección, Dios sabía que Lucifer lo iba a traicionar. O sea, Dios no se sorprendió, Él ya sabía todo eso. Dios ya sabía que cuando iba a crear al hombre y al hombre le iba a dar las bendiciones, Dios ya sabía que el hombre y la mujer le iban a dar la espalda. Dios lo sabía. Nada de eso le sorprendió. Por eso es que en el plan eterno y perfecto de Dios, Dios ya sabía que tenía que enviar a su único Hijo para morir por nosotros, a fin de que nosotros, a pesar de nuestra maldad y gracias al sacrificio de Cristo, fuésemos reconciliados con el Padre. Dígame si eso no es amor. Y eso es sabiduría, su plan eterno. Confiamos en Dios cuando sabemos que Él es un Dios fiel, que Él ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Y confiamos en Dios cuando sabemos que Dios es un Dios todopoderoso, que Él abre y cierra puertas. Él sigue abriendo y Él sigue cerrando puertas. Un discípulo al 100, un discípulo lleno del Espíritu Santo. 2, seguimos con Bernabé. Y vamos al capítulo 4, por favor. Hechos 4, versículos 32 al 37. Y en Hechos 4 es la primera vez que se menciona a este discípulo llamado Bernabé. Hechos 4 del 32 al 37. Y aquí se describe el estilo de vida de la iglesia cristiana primitiva, en donde dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ok, segunda característica de un discípulo al 100 es que ese discípulo animará a los demás con la palabra de Dios. Se va a necesitar especialmente en estos tiempos, mis hermanos, dar mucha palabra de ánimo a la gente. Mucho ánimo. Usted sabe cómo está ahorita la gente. Y no estoy entrando en este asunto. Pero el creyente, ese discípulo al 100, va a tener que entender que va a tener que animar a la gente con la palabra de Dios. Ahora, ¿dónde está ese punto? En el versículo 36, cuando dice que entonces José, o sea, ese era el nombre real de Bernabé, José. Dice aquí, los apóstoles le pusieron por sobrenombre, o sea, le apodaron. ¿Cómo le apodaron? Bernabé. ¿Y qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Entonces su nombre real era José, pero ya era mejor conocido como el que anima, el que consuela. Bernabé, hijo de consolación, esa era su característica. Alguien que animaba a la gente, alguien que confortaba. Y la gente, mis hermanos, necesita que se le anime por lo que estamos enfrentando y por las consecuencias que vienen a nivel mundial el año entrante. La gente va a necesitar mucha palabra de ánimo. Pero escuche bien, la palabra de ánimo no es una palmadita en la espalda, es llevar a la gente con la verdad de Dios, con la verdad. Animarla con las promesas de Dios. Ahora mire, Espíritu Santo en griego se usa la palabra para describirlo como paracleto. Espíritu Santo significa en griego paracleto. Y esta palabra paracleto significa el que consuela, conforta, infunde valor, da aliento y ánimo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, tenemos que entender eso. El Espíritu Santo a cada creyente nos consuela, nos conforta, nos infunde valor, nos anima. Paracleto, el que hace esta función. O sea, el Espíritu Santo no solamente nos redarguye del pecado, sino que Él es quien nos dice, adelante, ¿verdad? Ahora, esta palabra es la que se usa para describir a el hijo de consolación, a Bernabé.
Entonces Bernabé tiene esta rara cualidad que poca gente, la verdad, tiene, que es animar, dar esperanza, infundir valor y aliento. ¿Puede usted pensar ahorita en alguna persona o dos a su alrededor, que sean de esas personas que cuando platican con usted, usted dice, me siento animado, me siento reconfortado, renovado, voy a echarle ganas, o se acuerda de alguien? Yo espero que por lo menos haya uno o dos por ahí, ¿verdad? Francamente, la mayoría de las personas como que nos deprimen después de una plática, como que nos desarman, nos sentimos como que... A ver, se requiere que el discípulo al 100 entienda que uno de sus ministerios va a ser animar a la gente. Ahora, ¿cómo vamos a animar a la gente? Bueno, vamos al Antiguo Testamento. En primer lugar, en el libro de Josué, quien nos anima, mis hermanos, en primerísimo lugar, ¿quién cree usted que es? Es Dios mismo. Josué 1:7. Dios tiene este precioso y efectivo ministerio de la consolación, de animar. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que aquí como humanos tenemos que enfrentar cada día. Adversidades, retos, oportunidades, etc. Entonces Josué está a punto de enfrentar, acaba de morir Moisés, está una población de 2 millones de personas, tienen que cruzar un río, tienen que pelear contra gigantes y entrar a la tierra prometida. Entonces imagínense a Josué, un joven que está ahora al mando y al frente, y Dios le dice en Josué 1:7, ¿qué le dice? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué le está haciendo? Animando. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo está animando con la verdad, porque le está diciendo, no te apartarás de este libro de la ley. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando animamos, tenemos que animar conforme a la verdad del Señor. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios alienta, Dios anima a sus hijos, Dios infunde valor a su pueblo. Y es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, infundir valor a nuestros hijos. Hermanas que son casadas, infúndale ánimo y fe a su esposo. Esposos, tenemos que infundirle también esperanza y palabras de aliento a la mujer, a la esposa. Hermanas viudas o padres o madres solteros o jóvenes, tenemos que, mis hermanos, entrar en este ministerio precioso de animarnos, de consolarnos, de reconfortarnos. Necesitamos todo ese nutriente que se llama el ánimo de la palabra de Dios. Ahora, claro, bueno, ahorita voy a mencionar también qué abarca esto. Deuteronomio, un libro anterior a Josué, capítulo 3, Deuteronomio 3. Qué importante es este ministerio que un discípulo al 100 necesita practicar ya. Deuteronomio 3:28, dice entonces la Escritura, le dice el Señor a Moisés, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Usted ya tiene que pensar en alguien más que usted mismo. Dios nos está diciendo, tú tienes que guiar a otros a esa tierra que fluye leche y miel, que es Cristo Jesús. Tú tienes que guiar a la gente a Jesucristo. Tienes una labor, no es solamente que estés pensando en tu problemática. Ahora, ya tienes que entender que Dios quiere, que Dios te ha dicho, pásame tu carga. ¿No le dice eso en la primera carta de Pedro capítulo 5? Echad toda vuestra carga en el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero ahora tú encárgate de guiar a otros a Cristo Jesús. Es lo que le está diciendo aquí el Señor a Moisés. Moisés, anima a Josué, fortalécelo. La iglesia tiene que ser fortalecida con ánimo, con fe, con esperanza en Cristo. Porque tenemos una labor, mis hermanos, guiar a aquellos que no tienen esperanza. ¿Sabe usted que se ha multiplicado el número de suicidios en el mundo? Y el primer país es Japón. A partir de este año se multiplicó el número de personas que se suicidaron. ¿Por qué? Porque Japón es un país muy ateo, muy riguroso. Sí, trabajan muchísimo, pero inclusive los domingos no descansan. Y ahí están las consecuencias de no guardar el séptimo día, o el primer día de la semana en este caso, para el Señor. Están pagando las consecuencias. Jóvenes que están con una presión increíble,
que no tienen tiempo de alimentarse ni de nutrir su vida con la fe de Dios, con el consuelo de Dios, con las promesas del Señor. Entonces hay un momento en donde dicen, auxilio, ¿dónde está la salida? Para están las consecuencias cuando el hombre piensa que es más inteligente que Dios y piensa que en la carne va a producir más. No, espérese. Dios, dice el apóstol Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero es Dios quien da el crecimiento. Amén. Sí, hay que trabajar, hay que sembrar, hay que ser cuidadosos, pero a fin de cuentas, mis hermanos, quien da la bendición y el crecimiento en los aspectos de toda la vida, es Dios. Entonces tenemos que vivir con esa confianza, con ese ánimo. Deuteronomio 31, continuamos, la importancia de animar a los demás. Deuteronomio 31 del 6 al 8. Deuteronomio 31 del 6 al 8. Esforzaos y cobrad, ¿qué? Ánimo. Ánimo, qué importante, porque una persona desanimada se paraliza. Ok. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Si usted se levanta medio deprimido, póngase a leer esta porción de la Escritura, léala en voz alta y recobre ese ímpetu y recobre ese impulso que viene de Dios. Verso 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tú se las harás heredar. Verso 8, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Vaya, hermanos, qué vitamina tenemos aquí. La promesa del Señor. No tiene usted que andar ahí con su incienso para que le despierte. ¿Qué cosas? Por favor. Vaya a la palabra. Léala, créala. Ore al Señor. Animar, afirmar, consolar, infundir valor. Es lo que Dios hace con su pueblo y es lo que nosotros también tenemos que hacer a los demás. Pero si nada más estamos señalando lo malo, criticando y... hermanos, pues obviamente apachurramos a la gente. Ahora, aquí hago un paréntesis, 1 Tesalonicenses 5:14. Sí, hay una parte en donde a veces la gente necesita una amonestación, y eso es parte también de animar, mis hermanos. Ajá. No es decir, no te preocupes, la vida va bien, tú sigue así de mal como vas. No, si yo me estoy percatando que algo no está bien, yo tengo que dentro de ese ministerio de animar, advertir. 1 5:14 dice aquí el apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Entonces, si alguien no está cumpliendo con su responsabilidad, parte de las palabras de ánimo es confrontar con verdad, con amor. O sea, a ver, vamos a amonestar a los ociosos. Luego, que alentéis a los de poco ánimo. Observe, según lo que uno vaya identificando, vaya uno discerniendo, es lo que uno va a ir diciendo. Que sostengáis a los débiles. A veces estamos en temporaditas como que sentimos que no podemos, nos sentimos débiles en el ánimo, en la fe, lo que sea. Bueno, pues vamos a orar, hermano, en qué te ayudo, en qué te apoyo, te oriento, etcétera, ¿verdad? Ese es ministerio que tenemos que hacer con los demás. Y también que seáis pacientes con todos. Sí, a veces somos impacientes. Y yo sé, mis hermanos, que ahorita por estar tan encerrados, ¿verdad? Muchos nos volvemos muy impacientes y los conflictos en el hogar se acrecientan, etcétera, etcétera. Pero ese Señor, a ver, tranquilo. Sé paciente con todos. Eso es parte del ministerio de ánimo, ¿verdad? Amonestar, pero también ser pacientes con todos. Así es que un discípulo al 100 tiene que animar a los demás con la palabra de Dios. Todos necesitamos ánimo. Ok, número 3. Vamos a Hechos 4, 36 y 37. La tercera característica de un discípulo al 100. La vemos aquí en Bernabé. Hechos 4, 36 y 37. Ok, dice aquí, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, o sea, él era judío y era de la tribu de Leví, se servía en el templo, era levita, pero él había nacido en la isla de Chipre, judío, pero nacido en otra región, estaba en Jerusalén. Había convertido, había crecido sin duda alguna y discipulado por los discípulos. Por eso, qué calidad y qué discípulo era Bernabé.
Ahora, cuando en la iglesia había necesidad, dice que comenzaron a vender sus cosas para apoyarse mutuamente. Esto fue algo muy excepcional. Verso 37. Entonces, dice que Bernabé, como tenía una heredad, ¿verdad? Una propiedad, la vendió y trajo el precio para que se repartiese entre los creyentes que estaban en necesidad. Número 3, Bernabé practicaba la mayordomía. Entonces, un discípulo al 100 practica la mayordomía. Es decir, Bernabé tuvo el gozo de ser generoso, de compartir. Y no fue el diezmo, fue una ofrenda muy generosa. Hay algo que Dios pone en el corazón, mis hermanos, de los creyentes que estamos al 100. Y es que no le estamos poniendo peros al Señor. Detectamos que hay una necesidad, apoyamos en la medida de nuestras posibilidades, claro. Pero el corazón del creyente, como vemos hace algunos domingos, responde a la gracia de Dios. Ya el creyente ahora dice: Señor, tú has sido tan bueno y tan generoso conmigo, Señor, que ahora yo he entendido que soy un instrumento para de lo que tú me has dado, yo también pueda compartirlo. Escuche esta frase o anótela. Es lo que usted siembra lo que se multiplica, no aquello que guarda en el granero. Repito, es lo que usted siembra lo que se multiplica, no aquello que guarda en el granero. Creo que está entendible esta frase y esta acción. Otra vez nos equivocamos cuando pensamos que por retener, y dice el Proverbios que el que retiene pues tiene menos, porque esa es una mentalidad del mundo. Pero cuando somos compartidos y generosos, pues se cumple lo que dice Lucas 6:38, que dando es como recibimos. Lucas 6:38, anda ahí, un mosquito, ok. Lucas 6:38, que dice aquí palabras del Señor Jesucristo. Dad y se os dará. Aquí está, Lucas 6:38. Dad y se os dará, y esto lo sabía perfectamente Bernabé. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y aquí está la respuesta: Señor, ¿por qué no me alcanza? Porque no estás dando. No está siendo generoso. Ese es el punto. El que es fiel en lo poco, sobre mucho también será fiel, y sobre mucho nos pondrá el Señor. Dando es como recibimos. Así es que Bernabé aplicó este texto y esta verdad del Señor Jesucristo. Y ojalá que usted y yo, mis hermanos, de cada bendición que Dios nos dé, pues también le honremos con las primicias de nuestros frutos. Ok, en penúltimo lugar, como discípulo al 100, ¿qué hizo Bernabé? Hechos 9, versículos 26 y 27. Hechos 9, 26 y 27. Sucede que después se convierte Saulo de Tarso, ¿verdad? ¿Se acuerda de ese pasaje? Se convierte a Cristo, aquel que era perseguidor de la iglesia. Bueno, se convierte, tiene un encuentro con Jesús. Y en Hechos 9, 26 y 27, pasado un tiempo de que se convierte Saulo y es conocido como Pablo, ¿verdad? Hechos 9, 26 y 27 dice: cuando llegó a Jerusalén, o sea, Saulo, cuando llegó a Jerusalén, porque estaba en Arabia, en Damasco. Entonces, después de estar ahí alrededor de 3 años, llega a Jerusalén, dice aquí, y trataba de juntarse con los discípulos que estaban en Jerusalén. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Se acuerda por qué? Pues porque él estaba persiguiendo y mandando matar a los cristianos. Entonces, cuando Saulo se convierte y después está en el desierto un tiempo recibiendo revelación de Jesús y regresa a Jerusalén para juntarse con los otros discípulos, pues dice: aguas, ahí viene Saulo, cierren la puerta. Y nadie quería sentarse ni reunirse con Saulo. Entonces, imagínense cómo se sentía Saulo, rechazado. ¿Por qué? Si yo ya me convertí a Cristo. Bueno, él lo sabía, pero los discípulos no lo sabían. Dice: no vaya a venir por nosotros y nos envía a la cárcel y a la muerte. Bueno, verso 27. Entonces aquí entra este discípulo al 100, Bernabé, el hijo de consolación. ¿Qué hizo? Tomándole a Saulo, lo trajo a los apóstoles y les contó él cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Bien, cuarta característica, mis hermanos, de un discípulo al 100 es que ese discípulo va a brindar amor y amistad a los demás.
tiene que brindar amor y amistad. Es decir, tenemos que relacionarnos con la gente, no podemos aislarnos. Aunque ahorita, mis hermanos, esto del aislamiento social, vaya usted a saber cuánto tiempo va a durar, yo no sé. Lo que sí es que no podemos vivir con esta mentalidad, porque va contra el Evangelio, punto. Punto. Sí, tomamos medidas preventivas, claro que sí, pero de una u otra manera los creyentes tenemos, mis hermanos, que buscar la forma. Ahorita vía teléfono, vía Zoom, vía WhatsApp, lo que sea, pero mantener cierta relación, si usted quiere, a través de la tecnología, aunque esto no puede ni debe ser siempre, porque Dios no nos creó de esa manera. Dios nos creó para tener conexiones y cercanía, así nos creó el Señor. Pero en esta etapa transitoria, ¿de acuerdo? Sin embargo, tenemos que entender que tenemos que mantenernos de una u otra forma en contacto con los demás. Use su teléfono, envíe WhatsApp, envíe mensajes de texto, pero no se aísle, porque entonces la sal, si se aísla y permanece en el salero, dígame, ¿qué bien hace la sal? Nada, pero estoy bien, estoy guardadito, ¿qué? Dice el apóstol Pablo, gastaré mi vida, la invertiré en el Señor, y no imprudentemente, sino sabiamente. Pero hermanos, la sal no puede estar eternamente en el salero. La sal tiene que salir del salero para cumplir su función. Porque si la sal permanece en el salero, y no, por ejemplo, en aquel entonces, que no tenían refrigeradores, una manera de preservar, por decir algo, la carne, de que se corrompiera rápidamente, era, le ponían sal. Y la sal preservaba y evitaba su corrupción, o que se pudriera. Así es la función que el Señor nos tiene para nosotros hoy. Tenemos que estar, aunque no somos del mundo, estamos en el mundo, y dar ese sabor de Cristo. Porque si no, hermanos, la descomposición moral y espiritual es vertiginosa. Así es que tenemos que estar con la gente, cultivar amistad, mostrar amor, porque la gente se siente sola. La gente se siente sola, porque está aislada. Entonces tenemos que ser creativos y orar por ciertas personas. Señor, dime cómo le muestro mi amor, cómo le digo que estoy con esa persona, etcétera, etcétera, mis hermanos. Bernabé construyó puentes, no levantó muros. Hizo puentes, se acercó a Saulo. Y yo me lo imagino, ¿verdad? A ver, ven Saulo, y le da un abrazo. Qué bendición contar contigo, qué bueno que te convertiste a Cristo. ¿Qué pasa, Saulo? No, pues aquí los discípulos no me quieren, me rechazan. No te preocupes, ven, yo te presento con ellos. Entonces, imagínese a Bernabé, esa persona tan efusiva. Bueno, pues era parte de su personalidad. Pero más que su personalidad, mis hermanos, era el amor de Cristo abundando en él. A ver, ven, Saulo. Y lo presenta uno por uno, uno por uno, uno por uno. Entonces, cuando ya Saulo ve la diferencia, pues ya se siente abrazado por su nueva familia en Cristo. Entonces, yo me imagino, deduzco que quizá los apóstoles y muchos discípulos, Saulo, perdónanos, discúlpanos, no pensábamos que te fueras a convertir a Cristo, pero aquí estamos como familia. Y yo me imagino entonces a todos esos discípulos dándole abrazos y besos a Saulo, bienvenido a la familia. Y qué fiesta, y qué gozo, y qué alegría. ¿Por qué? Porque hubo un discípulo al 100, como Bernabé, que fue cálido, fue cálido. Y mis hermanos, ahorita yo sé que con esta situación, todos así como que estamos de lejitos y el saludo, ok, no le hace, bueno, pero procure sonreír, con las limitaciones que tenemos, pero tenemos que mostrarnos el afecto en Cristo. ¿Tienes algún motivo de oración? Yo voy a estar orando por ti. Si te ofrece algo, con mucho gusto. Somos familia en Cristo, mis hermanos. Y aquí tenemos que ir abundando en amor y abundando en amor. Ok, finalmente, Hechos 11:23, a donde comenzamos. Hechos 11:23, dice que llegó, bueno, aquí hay algo muy interesante, hubo una persecución en la iglesia. Hechos 8, fueron perseguidos y salieron de Jerusalén, dice que todos los discípulos excepto los apóstoles. Bueno, y los que iban huyendo y saliendo por causa de la persecución, dice que hubo unos creyentes, no dice sus nombres, ¿verdad? Hubo unos creyentes, Hechos 11:19,
Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea, todavía había una mentalidad y una cultura muy arraigada de solo a los judíos, solo a los judíos. Pero el evangelio estaba rompiendo barreras culturales, mis hermanos. Esto fue un proceso medio largo, ¿eh? Ellos no le hablaban a los gentiles de Cristo. Qué interesante. Pero fueron rompiendo estas barreras y entonces Dios tiene que usar una persecución para que sus creyentes en Jerusalén salieran y llevaran el evangelio a toda criatura, que era el mandato de Jesús. Pero como que no les había caído el 20 todavía a los apóstoles. Entonces Dios usa esa persecución, dice, y unos discípulos que estaban esparcidos, verso 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre, de la costa de esa isla, y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a quienes, a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. Fueron a la Antioquía, que era la tercera ciudad más importante en aquel tiempo. La primera ciudad más importante era Roma, luego Alejandría, y en tercer lugar esta gran ciudad que era Antioquía, pero era una ciudad pagana, griega. Entonces, cuando llegan por ahí unos discípulos que habían nacido en Chipre, tenían unos judíos. Si aquí tenemos a nuestros paisanos de la costa, y les comienzan a hablar el evangelio. Entonces ahí se rompe esa barrera cultural y el evangelio llega a los gentiles. Y oh milagro, verso 21, que después de que anuncian el evangelio del Señor Jesús, dice que y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. No fueron los apóstoles los que predicaron, simplemente dice eran unos varones, anónimos, miembros comunes y corrientes de la iglesia de Cristo. Y a ellos Dios los usó. Mis hermanos, nunca digamos, pues yo tengo que ser un gran líder, un gran predicador. No. Ponga su vida en las manos del Señor. Y usted ni se imagina lo que Dios va a hacer a través de usted. Y las repercusiones de bendición que tendrán para los demás. Verso 23. Dice verso 22. Que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y a quién creen que enviaron? No a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era todavía un superjudío, claro, ya convertido a Cristo. Pero todavía tenía mucho de las costumbres judías. Y tenía que irlas cambiando. Entonces, ¿a quién envían? A aquel hombre de gran ánimo. Aquel hombre con los brazos abiertos. Híjole que aquí nos destaquemos también con eso. Y hablo literal y metafóricamente. Que seamos gente de brazos abiertos, mis hermanos. Que usted diga, me da gusto asistir al renuevo. La gente con brazos abiertos. O sea, gente amigable, amorosa, bondadosa, etcétera, etcétera. Bien, entonces envían a Bernabé, al hijo de consolación. Dice que cuando llegó y vio, ¿qué vio? La gracia de Dios. A ver, pregunta, ¿qué significa esto de que vio la gracia de Dios? ¿Qué vio? Porque ahí en Antioquía había obviamente judíos. Porque los judíos estaban en todas partes, pero había visto a quienes, a los griegos. Pero ahora los había visto que convivir juntos, exacto. La gracia de Dios lo que hace es derribar esas barreras raciales o culturales o económicas o lo que sea, y nos une el amor de Cristo. ¿Sabe usted que en aquella época había esclavos y los dueños de los esclavos, los amos, ¿verdad? Esa era su cultura. Pero cuando llega el evangelio sucede algo muy interesante. Que cuando predican el evangelio, los amos, varios de esos amos, se convierten a Cristo. Y ellos tenían esclavos, literalmente eran esclavos. Y varios de esos esclavos se convierten a Cristo. ¿Y qué sucedía? Que cuando tenían sus reuniones, por ejemplo, llegaba a suceder que el esclavo era un predicador y el amo era un miembro común y corriente ahí. Y ahí tenía usted al amo escuchando a su esclavo predicar de Cristo. Eso es lo que hace el evangelio. Nos pone a todos en un mismo nivel delante del Señor. Y rompe esas barreras. Entonces, obviamente, los amos trataban, pues ahora, con una gran consideración y con gran amor a los esclavos. Era parte de la cultura, claro. No significa que se debe, pero era parte de la cultura y se fue superando poco a poco. Pero eso es lo que hace el evangelio. Entonces dice aquí que cuando él vio la gracia de Dios, ese amor, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al
Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Pero escuche bien, fue solo Bernabé. Ahora, vio una gran multitud, él entendió, no me voy a dar abasto, hay que discipular, hay que darles los nutrientes espirituales, un seguimiento a todos estos creyentes. Y Bernabé, pues lo entendió, no voy a poder yo solo, y pensó en alguien. Años antes, ¿en quién cree usted que pensó? Verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a ¿quién? A Saulo. Ajá. Y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí. Ahora Bernabé y Saulo se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, que antes no se les llamaba cristianos. ¿Cómo se les llamaba? Los discípulos o los del camino. Pero ahora cuando llegan a Antioquía, Saulo se une a Bernabé. Entonces, imagínense ustedes esa gran mancuerna y comienzan un año. Y no tenían templo, no había templo. Entonces, sin duda alguna, en las casas, en el campo y en otros lugares, y comienzan a capacitar, a darles el discipulado, su discipulado bíblico, al estilo de un discipulado al 100, un discípulo al 100, como Bernabé y como Saulo. Imagínense usted al 100 y al 100, Bernabé y Saulo. Vaya, qué combinación, dinamita. Entonces, le dan seguimiento y aquí se ve la repercusión. Que cuando hay ese discipulado bíblico al 100 como debe de ser, mis hermanos, aquí está el resultado. Dice, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó como cristianos. O sea, mira, aquí hay unos que se parecen a su Mesías, son como él, hablan como él, viven como él, como el Mesías. Es decir, hubo un cambio en su carácter. Esto es el discipulado al 100, mis hermanos. No es nada más una serie de cursos aislados por ahí, no, es vivir un estilo de vida como un discípulo al 100. Y cuando enseñamos a la gente una consagración a Cristo, mis hermanos, la gente se comienza a parecer a Cristo. Punto. No hay de otra. Si no, no estamos discipulando bien, o quizás esa persona no se ha convertido realmente a Cristo. Pero quien es discípulo de Cristo ya entendió, tengo que ser un discípulo al 100. Ahora, no perfectos, de acuerdo, no somos perfectos. Y de hecho esto sería otro tema más adelante para ver que aún Bernabé tuvo por ahí algunos tropiezos, Pero a pesar de sus tropiezos, con todo, Bernabé era un discípulo al 100. Así usted y yo, mis hermanos, tenemos algunos tropiezos. A veces vamos por aquí, nos bajamos un poquito para allá, pero vamos, hermanos, vamos ahí paso a paso, vamos creciendo. Hasta que ya entendemos, Señor, mi meta eres tú. Tú. Parecerme más a ti. Amén. Pregunta final. ¿Qué escoge usted? ¿Ser un discípulo a medias o un discípulo al 100 como Bernabé? Hermanos, no se espera hasta el 21. Hoy comience y dedique y renueve su consagración al Señor. Oramos y yo le invito para que usted diga, Señor, por tu gracia, por tu poder, yo me propongo, Señor, ser un discípulo al 100. Con tu ayuda, Señor. Tú sabes mis tropiezos, mis pecados, mis luchas, los descuidos que he tenido, pero Señor, ya quiero hacer un alto. Ya quiero hacer un alto. No quiero seguir como un discípulo a media, Señor. Ese no es tu plan y eso es lo que no quieres para mí. Señor, que tú quieres para mí que yo sea un discípulo, una discípula, que viva para ti. Entendiendo, mi Señor, que tú estás a mi lado todos los días y que tú me estás animando para que yo sea valiente, para que yo viva en tu voluntad y que tú has prometido, no te dejaré, no te desampararé, no te apartes de mi palabra ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Medite en mi palabra, dice el Señor, de día y de noche. Solo entonces serás prosperado. No se espera hasta enero, comience hoy ya. Señor, aquí está mi vida. Con tu gracia y con tu ayuda, quiero ser un discípulo al 100. Aquí estoy, Padre Santo, me rindo a ti. Te confieso mis descuidos, mis pecados, aquellas cosas que no han estado bien delante de tus ojos, Señor, te las traigo a la cruz, te las confieso, te pido perdón, tu limpieza. Y yo sé, Señor, que tu gracia es abundante y que sin duda alguna usarás en una manera muy especial mi vida a partir de este año y en lo que viene, Señor, hasta que tú vengas por mí. Pero quiero ser, Señor,
un discípulo al 100, vivir para Cristo. Señor, traigo ante tu presencia mis cargas, mis luchas, aquellas situaciones que, Señor, pues tú conoces muy profundamente, y aún, Señor, quizás secretos, aquí están. Los suelto en el nombre de Cristo, lo pongo todo ante ti, mis inquietudes más íntimas y personales, mis luchas, todo, Señor. Yo me rindo a ti, me entrego a ti, Señor, y que la presencia de tu Espíritu Santo renueve en mí, Señor, mi anhelo de seguirte fielmente y de confiar en ti. Santo Espíritu, toma el control de mi vida, guíame a toda verdad. Hazme una persona llena de fe, de bondad y de tu presencia. Usa mi vida para que también otros puedan verse tocados y alcanzados por el amor de Jesús. Pongo, Señor, a mi familia en tus manos. Pongo, Señor, mi trabajo, mi escuela, el negocio, todo, Señor, bajo tu sabia, soberana y poderosa dirección. Y usa mi vida, Padre Santo, para que sea de gran bendición a aquellas personas que están a mi alrededor, pues tú quieres usarme, Señor. Y gracias, Padre, porque tú me cuidas, me proteges y provees para mi sustento, no solamente espiritual, sino también en lo material. Pongo todo en tus manos, Señor, y gracias porque me permites comenzar y ser un discípulo al 100, que vive para la honra y gloria de Jesucristo tu Hijo, en cuyo nombre te lo ruego y te doy las gracias. Amén, Señor.